Hola, hola, hola a todas. Espero que todas, Baruch Hashem, estemos todas muy bien, Besat Hashem. Vamos a empezar la clase de Parashat Shavua. En la clase de esta semana, la Parashat de esta semana, gracias. Las Parashiot de esta semana más bien son las dos últimas del libro de Bamidbar. En verdad deberíamos de decir que son las dos últimas Parashiot de la Torah Bijlal, porque Besat Hashem la semana que viene en el libro de Devarim es lo que Jajamín llaman Mishneh Torah. Se repite toda la Torah otra vez, en verdad los Hamishah Humshe Torah, históricamente hablando de las cosas que pasaron realmente, terminan en estas dos parashiot que a veces se leen juntas, a veces se leen separadas. Casi siempre cuando no es Shana Meuberet se leen juntas. Y vamos a leer las dos parashiot, que es, una se llama Matot y la otra se llama Masé. Vamos a hacer como siempre hacemos, que primero vamos a contar un poquitito de qué se trata las parashiot. La parashá de Matot son Shevatim. ¿Se acuerdan que una vez en Parashá hablamos que qué chistoso es que los nombres de los Shevatim, digamos las tribus de Bnei Israel, se llama como Shevet? Shevet es como palo, y Matot, que son los Shevatim, también es otro sinónimo de Shevatim, también se llaman que son como si fueran palos, un maté, muchos Matot. El primer tema que la Parashá de esta semana habla es cuáles son las alajot, cuáles son las leyes que tienen que ver con juramentos que una persona hace o cómo se anulan ese tipo de juramentos, si un esposo puede anular el juramento de una esposa, etcétera, etcétera. Después, otro tema que la parashá de esta semana habla son, como ya vimos en la parashá pasada de Pinjas, que Hashem le dice a Moshe Rabenu que antes de morir tiene que pelear, él tiene que hacer la guerra contra Midian, y Moshe se prepara para hacer la guerra esta contra Midian, todos los preparativos, y vemos la gran capacidad emocional que tenía Moshe Rabenu para, aunque él sabía perfectamente que esto era lo último que iba a hacer en su vida antes de morirse, él lo hace con mucha diligencia y con mucho mesirut nefesh, aunque sabía perfectamente que después de esta guerra se va a morir. Y obviamente Baruch Hashem, los Yudim ganan esta guerra y Bene Israel destruye a los midianitas, y en esta guerra Moshe Rabenu también mata a Bilam, y Moshe Rabenu en un momento se molesta en contra de algunos generales del pueblo de Israel cuando vio que trajeron a mujeres y a niños de Midian, y Moshe se puso muy mal porque dijo, ¿cómo no se dan cuenta ustedes que es toda la culpa que estamos pasando y todos los 24.000 personas que se murieron del Shevet de Shimón y todo lo que pasó fue por culpa de las mujeres? ¿Cómo es que ustedes traen a estas mujeres y los niños? De todas formas, los Yehudim no tuvieron en este momento una mala intención de hacer las cosas, y cuando él se molestó, Betzen, porque ellos dejaron vivas a las mujeres, de todos modos, Moshe Rabenu felicitó al pueblo de Israel de que ninguno pecó y no se repitió el mismo patrón de conducta que tuvieron antes, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó con estas mujeres? El Midrash cuenta que estas mujeres pasaron por el tzitz, que era lo que tenía el Cohen Gadol, para ver si ellas eran reuyot, para que se puedan convertir, para que sean yefotoar o no, y las que sí eran, se quedaron vivas, y las que no, Hashem hizo un milagro que se mueran. Y después la Torah cuenta, la Torah no cuenta, la Torah nos enseña cuáles son las alajot para cacherizar diferentes utensilios. Y aquí, en vista que en la guerra de Midian el pueblo de Israel tomó como botín diferentes utensilios que son de diferentes tipos había de metal, había de arcilla, había de cerámica, etcétera, etcétera, cómo se cacheriza cada una de las diferentes cosas. De aquí todos los jajamim aprenden todas las alajot de Aguilat Kelim, que el concepto básico que lo recordamos hace poco en Pesach es que voló kajpolto, así como se mete lotaref adentro de la comida, así lotaref se escupe de la comida. Por eso es que según el material con el que está hecho cada recipiente, es la capacidad que tiene ese recipiente para poder cacherizarlos. Y hay recipientes que Beteba, que en naturaleza de ese recipiente, nada más absorbe el taref y no puede vomitarlo, perdón, para decirlo de alguna forma, no lo puede sacar, entonces ese utensilio no tiene
capacidad de poder cayerizarse, como es, por ejemplo, la Jerez, lo que es ¿cómo se dice? El lodo y la madera, por ejemplo. Después la Torá nos cuenta que Benegad, Bren Reubén, le piden a Moshe que ellos se quieren quedar de este lado de la tierra de Israel porque tienen mucho ganado, y así es como se queda Benegad, Bene Reubén y medio Shevet de Menashe se quedan del otro lado del Jardín. Y bueno, ¿cuál es el otro tema? Ellos se preparan, se quedan ahí, y ese es el último tema de la parashá de Matot. Y la parashá de Masé empieza contándonos cuáles fueron las etapas y los viajes que Bené Israel hizo en el desierto. Y la Torá desglosa todos estos viajes que hubieron en el desierto, cómo se llamaba la ciudad. En total fueron 42 viajes, no vamos a nombrarlos a todos. Si ustedes quieren, abran su Humash en la parashá de Masé, y la Torá desglosa todos cuáles hicieron. De Ramsés fueron a Sucot, de Sucot fueron a Itán, de Itán se fueron a Piajiró, de ahí a Mará. Ayer hablamos de Lima, de Mará, de las aguas amargas, y la Torá va contando el desglose de los lugares, y ya estamos ya a punto ya de entrar a Eretz Israel, y Jajamim preguntan cuál es el motivo de que Hashem desglosa, si durante todo el libro, desde Shemot hasta aquí, fuimos sabiendo nosotros cuáles son todos estos lugares. Vamos a tratar hoy de hablar un poquitito de eso para enseñarnos a nosotros esa emuná tan grande que el pueblo de Israel tenía, como Hashem la valora tanto en Rosh Hashanah cuando leemos la Haftará de Kol Barramá Nishma. Ahí en los Pesukim de Irmiyahu dice: Zaharti lach chesed neuraich, ahabat klulotaich, lechtech acharai bamidbar beretz lo zrua. El Naví Irmiyahu dice el nombre de Hashem, que Hashem valora mucho. Zaharti lach, yo me acuerdo el favor, dice Hashem, el favor que me hiciste, pueblo de Israel, cuando eras jovencito, cuando habías nacido como pueblo después de recibir la Torá. Ahabat klulotaich, el amor que tú tenías de mí como si fuéramos novios, ese amor ideal, ese amor de novios, de noviazgo, porque tú seguiste detrás de mí en el desierto, en una tierra que no estaba zruá, no estaba sembrada, no estaba cosechada, y tú de todos modos me seguiste a mí con esa emuná shelema. Y después Hashem ordena cuáles son las naciones que, viviendo en la tierra de Israel, tienen que ser expulsadas, y Hashem define cuáles son las fronteras de la tierra de Israel. Y después la Torá también habla de separar Arem y Miklat, y cuán grave la Torá desglosa que es matar. A propósito, es muy, muy grave. De hecho, ¿es la Morah Ruti? La Torá había hablado desde antes de que es la gravedad del asesinato cuando fue el Mabul. Si nosotros nos acordamos, final de la parashá de Noah, Hashem ahí establece cuál es la gravedad de derramamiento de sangre. Incluso se habla de la prohibición del suicidio, de la prohibición del aborto, etcétera, etcétera. Y después la Torá acaba cuáles son, con algunas alajot de las leyes del Arem Miklat. Y después la Torá, las últimas mitzvot que mencionan en el libro de Bamidbar. ¿Tiene 50? Que tienen que desalojar a los goyim que viven en el desierto. Y entonces 350 más 100. Si no estaba incluido, pues no, que Moshe Rabenu no puede entrar a Eretz Israel, pero ayer ya habíamos dicho de alguna forma le muestra todas las cosas que van a pasar, Dor, Bedorshav, todas las generaciones que van a seguir al pueblo de Israel. Ok, eso es básicamente los temas en general que la Torá habla en estas parashiot de esta semana. Y a mí me gustaría que compartamos juntas nada más un punto de la parashá de... La verdad, la Torá es infinita y hay mucho para hablar, pero bueno, vamos a tratar de tomar nada más un tema de la parashá de Masé. Cuando nosotros vemos en la parashá de Masé el desglose que hace la Torá de todos los viajes que hizo el pueblo de Israel, va muy rápido la Torá contando, no se detiene la Torá para contar qué fue lo que pasó en cada lado. Dice, viajamos acá, pasó acá, pasó acá, pasó acá. Rashi los mefarshim nos recuerdan qué fue lo que pasó en cada lugar, etcétera, etcétera. Pero hay una excepción que está muy rara porque no está aquí en el lugar.
hace la Torá una excepción especial y cuando es el número de viaje que se llega a Orar, que es donde falleció Aarón, la Torá se detiene y dice la fecha que Aarón fallece. Algo muy, muy raro que sucede, porque nosotros vimos que el fallecimiento de Aarón fue en la parashá de Jucat, cuando la Torá también cuenta del fallecimiento de Miriam. Pero ahí no dice la Torá en la parashá de Jucat fechas. De hecho, entre paréntesis, es muy interesante notar que la Torá no dice ninguna fecha de fallecimiento de nadie. La única fecha, yo no me atrevería a decir del Tanaj porque no sé, no conozco el Tanaj, pero por lo poquito que sé, cuando la Torá habla de fallecimiento de gente, por ejemplo, de Gedaliah Ben Ahikam, que nosotros ayunamos el 3 de Tishré, la Torá dice que fue, no la Torá, el Naví, en Melahim, o en Divrei Yamim, ¿no? En Melahim, o en Divrei Yamim, no sé. La Torá dice que fue en el mes de Tishré. Meses, en muchas ocasiones podemos concluir qué meses son, o la Torá, el Tanaj abiertamente dice los meses, pero fechas así mamás de los días de la fecha está muy raro. De hecho, ni siquiera la fecha de Moshe Rabenu, la Torá la sabe. Jajamim hicieron la cuenta según el día que Moshe Rabenu empezó a hablar y empezó a despedirse, cuentan 37 días, sacan que es el 7 de Adar. De Miriam Neviá tampoco dice qué día fue. El único que en toda la Torá está escrito, que fue la fecha de su aniversario, que va a ser ahorita, Rosh Chodesh Av, no sé cuándo cae Rosh Chodesh, creo que el miércoles, ¿no? No sé cuándo es Rosh Chodesh Av. Rosh Aleph del mes de Av es el aniversario de Aarón a Cohen, y es la única fecha que la Torá pone nombre y apellido en la fecha del fallecimiento de Aarón a Cohen. Primer pregunta, ¿por qué solamente Aarón? Y la segunda pregunta que me gustaría compartir con ustedes es, ¿por qué aquí? Si Aarón ya había fallecido en la parashá de Jucat, y Hashem ya nombró que falleció Aarón en la parashá de Jucat, ¿por qué Hashem estableció poner la fecha del fallecimiento de Aarón Davka en la parashá esta, en la parashá de Masé, y no se puso en la parashá de Jucat? Esas son, digamos, más que nada las dos preguntas básicas. ¿Ok? Entonces, primero que nada, antes de llegar a esa pregunta, vamos a tratar de analizar para qué Bijlán la Torá cuenta todos estos pasajes que uno viaja, que otro viaja, para qué está todo ese desglose si ya la Torá durante el proceso del Humash lo cuenta. Entonces me gustaría compartir con ustedes del Moreh Nevuchim. El Moreh Nevuchim es un libro que escribió el Maimónides, el Rambam, que se traduce como la guía de los descarriados, en el cual espérenme, aquí tengo la, ¿dónde está? Aquí está. Aquí lo imprimí, en el cual el Moreh Nevuchim, el Rambam, el Maimónides, entre paréntesis, es un libro muy, muy interesante para estudiar, porque el Rambam, el Maimónides, que vivió en una época donde había bastante conflicto filosófico en relación a todo, no era el inicio del cristianismo porque ya tenían como 1000 años, pero todo el auge que tuvo el cristianismo, y el Rambam tuvo que salir en una postura muy defensora de las bases del Yahadut para que nadie se equivoque. Él escribió Dafka, este libro, el Moreh Nevuchim, para aclarar algunas cosas, nada más que mucha gente no entiende al Rambam. De hecho, hasta el día de hoy, el Moreh Nevuchim es un libro un poco delicado para estudiar. De hecho, me acuerdo hace unos años, una persona me pidió que diera un taller del Moreh Nevuchim, porque varias señoras estaban pidiendo un taller y que se enseñara el Moreh Nevuchim, y cuando se lo comentó esto a una autoridad rabínica, los rabinos no estuvieron tan de acuerdo que se enseñe el Moreh Nevuchim porque tiene algunas partes un poco difíciles de entender, y dijeron, bueno, mejor vamos a estudiar otro libro, y al final decidimos y estudiamos el Kuzari, que también es un libro apasionante y hermoso, igual, pero bueno, son de dos temas completamente diferentes. El Rambam, en el Moreh Nevuchim, dice que de esto, de Seder Zeher HaMasaot, esto que la Torá cuenta, que hace un recuento y un recuerdo de los Masaot, de los viajes que el pueblo de Israel hizo en el desierto,
Mipshuto Shelinian Shezahar, Mashain Toelet Boklal, que aparentemente parecería que no tiene ninguna importancia ni ninguna redundancia. Porque, como dice varias veces, fíjense qué chistoso, como dice la Torá, Vaichtor Moshe Motzaem le Maaseem al Pi Hashem. Hashem decide escribir Moshe Rabenu todos los lugares donde el pueblo de Israel había viajado, le Motzaem le Maaseem, y después hay otro pasuk que invierte el orden, Maaseem le Motzaem al Pi Hashem. Entre paréntesis, esto no lo trae el Rambam, pero ahora justo que se me vino a la cabeza es cuando en la Parashá de Balotejá dijimos en algún momento cómo se movía el pueblo de Israel, cómo viajaba de lugar en lugar. Habíamos dicho al Pi Hashem, Isau, al Pi Hashem y a Hanú. Y hay un vort muy lindo, no me acuerdo de qué, rabino hasídico, en el cual él dice que esta idea de viaje tiene que ser una idea que nos tiene que acompañar a nosotros mismos. Todos nosotros tenemos viajes en nuestra vida y tenemos que saber que estos viajes de la vida están regidos por Hashem, al Pi Hashem Isau, al Pi Hashem Yahanu. Hay veces que una persona está en una situación X por X tiempo, porque así Hashem decidió que así sea por X tiempo, al Pi Hashem Isau, y Hashem decide cuánto tiempo uno tiene que estar en este lugar y cuánto tiempo uno tiene que estar en el otro lugar. Y lo mismo dice la parashá de esta semana, Vaichtov Moshe Motzaem le Maaseem al Pi Hashem. No tenemos que olvidarnos que todos los viajes que tenemos en nuestra vida, y no me refiero a viajes físicos, no me refiero a que una persona si viene de otro país y viene a vivir a otro lugar, o vive en México y decide que se quiere ir a vivir a otro país. Me refiero al viaje emocional que cada persona, cada viaje que cada persona tiene con él, con su vida, con sus cosas, con los desafíos que la vida le entrega, son al Pi Hashem, y uno tiene que aprender a ponerle nombre a estos lugares. Si ustedes se fijan, los nombres que tienen estos lugares son generalmente por situaciones que pasaron en esos lugares. Y ayer, cuando hablamos de que los Yudim viajaron de Mará a Elima y explicamos lo que es Elima y explicamos lo que es Mará, cuando los Yudim se equivocaron, de alguna forma, no podemos decir que se equivocaron porque eran tzadikim grandísimos, pero de alguna forma el nombre Mará quedó como nombre de amargura. Pero hay otros lugares de las Masaot que el pueblo de Israel hizo que no tienen una redundancia, una implicación en algo feo. Pero a veces pasa que cuando uno pasa por un lugar que le pasó a alguien algo feo, le queda esa fecha, ¿no? Hay fechas que uno le queda que le pasó algo que no le gustó, y esa fecha una persona carga con ese paquete de esa fecha. Pero eso una persona podría trabajarlo con uno mismo. Como ayer dijimos que dice Magid Mesrich, como dice ahí el pasuk, que en Beshalach, que estaban en Mará, y pusieron de nombre este lugar Mará, porque los Maim eran Kimarim Em. Entonces el Magid Mesrich dice, no nada más las aguas estaban amargas, ellos estaban amargados, porque ellos estaban amargados, por eso las aguas les sabían amargas. Entonces hay que tener cuidado qué nombre le vamos a poner a las circunstancias de la vida que aparecen. Esto es algo que sí nosotros tenemos una Bejirá Hofshit para poder escoger dentro de todo lo feo, digamos, tratar de ver qué se puede hacer. Por ejemplo, ahora en esta situación, dentro de todo lo mal, poder tratar de aprender y de valorar o de rescatar alguna cosa buena que pudo haber tenido. No quiere decir que por eso uno va a escoger vivir esa situación, Hashem Shalom, claro que no, pero si uno ya la tuvo que vivir esta situación del encierro en la casa, o que no hubo escuela tanto tiempo, o que tantas cosas se cambiaron, no sé, ahora no sé si alguna de aquí tiene hijos que se tienen que ir a Israel a la yeshiva, todo el nervio que hay, si sí van a abrir las yeshivot, si no van a abrir las yeshivot. Cindy, no sé si está por aquí, Cindy tiene un hijo que tiene que regresar a Israel a una yeshiva, no sé si Vivian también, su hijo tiene que regresar o ya se queda. Toda esa incertidumbre que no están dando Bijlal visa de estudiante para Israel. Entonces, si la yeshiva tiene acuerdo con Masá, te dan un permiso de 15 días, si no tiene... Todo un balagán Shalem hay, cuando antes, hace 2 años, o 3 años, o el año pasado, a Filu, qué fácil era, se emite el boleto, viajan todos los chavos juntos, y las yeshivot se ocupan de hacerle las visas. Ahora la yeshiva se tiene que ocupar de hacerles bidud, de hacer, ¿cómo se llama esto? Lo de la cuarentena, dónde van a estar en la cuarentena, y qué van a hacer en la cuarentena, etcétera, etcétera.
Pero bueno, dentro de toda esta situación de incertidumbre, de que no se sabe nada, cada quien puede ponerle el nombre a este viaje que cada quien decida ponerle. Y en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre optó por poner nombres que nos den fuerza para seguir adelante. Entonces, bueno, eso se fue un paréntesis un poco largo, ya no me voy a desviar, Belineder. Y aquí dice el Rambam que todo este tema de que Hashem recuerda el Sipur de todos estos viajes es, dice el Rambam, porque puede ser que después de muchos años, si la Torah no hubiera establecido los nombres y los lugares y todas las cosas, después de muchos años podía haber gente que Yahzivam a Shomea, que la persona que oiga diga es mentira, es imposible cómo un pueblo puede estar 40 años en el desierto, cómo vivían. No puede ser, es imposible. Seguro la Torá está transeando y está diciendo que viajaron y no estaban en esos lugares, y la Torá no nombraría los lugares, y ellos viajaron muy cerca de lugares donde habían Ishubim, donde habían habitantes, y seguramente les compraban comida a la gente de ahí. Es absolutamente inaceptable que pueda haber un pueblo de tantas personas deambulando en el desierto durante 40 años y tener comida, y tener para vivir, y tener ropa, y tener todas las cosas. De Yadua, Sheir Charliot, porque esto es una cosa que es imposible que suceda. Estoy leyendo de Morene Bujim en el Hele Gimal Perek Nun, en el cual dice, Lo Yetzuyar, no es lógico que esto suceda, Ela nada más Sheyem Mofet. Esto tenía que ser únicamente si es un milagro, por eso mi Moftea Torah Umina Gedolim Shebaem. Estos milagros tan grandes que le suscitaron al pueblo de Israel en el desierto, que amó Israel Bamidbar Arbaim Shana, que durante 40 años Hashem les presentó el man cada día y día de los 40 años. Y nosotros sabemos, no vamos a extender aquí, pero el Rambam, el Maimónides, extiende mucho que es un desierto, que es imposible vivir en un desierto, y todo esto el Rambam dice que Hashem decidió gastarse casi una parashá entera, para ponernos en nuestro corazón que tenemos que tener fe completa en todos los milagros que Hashem nos hace y que Hashem nos va a seguir haciendo. Y eso es lo que dicen al pi Hashem Yahanu, al pi Hashem Isau. No es suficiente nada más viajar con la emuná, que viajamos en nombre de Hashem, estamos en donde estamos, y en nombre de Hashem nos detenemos donde nos tenemos que detener. Toda esta es una cosa de Hashem, sino que cada cosa del camino Hashem nos acompaña. Muy bien, eso es por el cual dice, pero no contesta esto a la pregunta de que por qué el único Yortzeit, el único aniversario de fallecimiento que la Torá establece es el día de Aarón a Cohen, y no es en el momento que Aarón a Cohen fallece, sino es cuando la Torá nombra el lugar donde Aarón a Cohen fallece, que es Or Ahar, que es, si lo ponemos en un mapa, es muy cerca de la ciudad de Petra. No sé si alguna de ustedes tuvo la oportunidad de viajar a Jordania. En la ciudad de Petra es muy cerca de por ahí, tiene que estar el Kever de Aarón a Cohen, que obviamente está oculto a todas las personas. Entonces, el Emek Davar, el Netziv Mibolojin, en su Perú sobre el Humash, en el Emek Davar, él da una respuesta. Nosotros la vamos a traer como hacemos siempre, pero vamos a irnos un poquito más profundo. Él dice que si Minashamay y Marona Cohen fallece Rosh Chodesh Av, y el mes de Av en un futuro fue una situación muy triste, es un mes muy triste para el pueblo de Israel, tiene una relación, porque ¿quién era la autoridad máxima en el Mishkan y en un futuro en el Bet HaMikdash? El Kohen Gadol, y el Kohen Gadol era Aarón. Entonces Aarón, hay que decir que Aarón fallece en Rosh Chodesh Av, porque en el mes de Av es cuando se destruyó el Bet HaMikdash, y sin Aarón, sin un Kohen Gadol, no tiene ningún sentido el Bet HaMikdash. Entonces por eso Hashem decidió poner el fallecimiento de Aarón escrito el único en Rosh Chodesh Av, porque la destrucción del Bet HaMikdash fue en el mes de Av. Lelamedenu, dice el Netziv Mibolojin, Sheotó Chodesh y él es Satán. Aunque todavía no se destruyó ni el primer Bet HaMikdash, ni el segundo Bet HaMikdash, ni la ciudad de Betar, ni ninguna situación así, el hecho que desapareció físicamente Aarón a Cohen es un indicio de que el Bet HaMikdash
va a pasar algo en ese mes del Bet Hamikdash. Ok, para entender esto tenemos que hablar un poquito que si la Torá decidió ocultar de nuestro conocimiento, por lo menos en la parte del Niglé, de la parte de la Torá que diga un pasú completo, los yortzeit, los aniversarios del fallecimiento de todas las otros jajamí, de los otros abot, de Abraham, no dice la Torá en ningún momento, sabemos jajamí más en la cuenta, que fue en Pesaj, etcétera, etcétera, pero de Aarón sí dice, porque tenemos que tratar de entender qué es esta fuerza que tiene el yortzeit, qué es lo importante que las personas conmemoren el aniversario del fallecimiento de un tzadik. ¿Qué punto tiene? Nosotros hoy sabemos que alágicamente lo que se hace es cuando es el fallecimiento, el yortzeit de un tzadik, se prende una vela, se recuerda, se habla de ese tzadik. ¿Qué es lo que tiene especial? Entonces, dice la Gemara dice, ¿dónde está? Aquí, en el libro de Ibrea Yamim Bet Pasuk, Perek Bet Pasuk Lamet Bet, dice el libro de Ibrea Yamim, Baishkar Hizkiyahu Imabotav, cuando falleció el rey Hizkiyahu, vamos a hacer un poquito de historia, el rey Hizkiyahu es uno de los casi últimos reyes que existió en el reinado de Yehudá, era un rey muy, muy tzadik. Seguramente ustedes se van a acordar de él porque él fue uno que él no se quería casar, porque él vio en Ruach HaKodesh que si va a tener hijos van a ser reshaim, entonces él decidió no casarse, y Shayahu fue con él, el Naví Shayahu fue con él y le dijo, Kimetata velotijie, te vas a morir y no vas a vivir. Entonces los jajamín preguntan, ¿qué quiere decir? Es obvio que si uno no va a vivir es porque se está muerto, no hay no vivir y morirse. Entonces, si Shayahu le dice a Filu que tú eres un tzadik muy grande, Hizkiyahu es un tzadik muy grande, él retornó la Torá al pueblo de Israel, él se ocupó que en todos los lugares haya gente que estudie Torá, hasta el punto que Hazal dicen que no había ni niños ni niñas que no se sabían al derecho y al revés las alajot de Tumá y Tahara. Él hizo como una ley oficial, que es una obligación ir a estudiar Torá. Naat Jerez, dicen que él clavó una espada y dijo, si la gente no va a estudiar Torá, la mato. Y él hizo en esa forma una conciencia muy grande de que el pueblo de Israel no sea parte de la Torá, hasta el punto que Jajamín vieron en él todo el prototipo que él tenía que haber sido el Mashiach en esa generación. Pero bueno, eso está para hablar un poquito de la grandeza que tiene Hizkiyahu. Hizkiyahu, cuando ve en Ruach HaKodesh que la descendencia de él va a ser Obed Abodá Zará y van a ser Reshaim, decide que él quiere evitarle ese dolor de cabeza a Boreolá y decide que no se quiere casar, que no se va a casar. Y Shayahu va y le dice, si tú no te casas, no vas a tener ni Olam Hazé ni Olam Haba. Entonces Hizkiyahu le dice a Shayahu, es que yo vi que en mi generación van a ser Reshaim. Entonces Shayahu le contesta con un pasuk que es muy fuerte y tiene que ser también importante para la vida de nosotros. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer y los resultados no están en tus manos. Tu obligación es educar a tus hijos al pie de la Torah y Mitzvot. Ellos el día de mañana van a tener su libre albedrío y ellos van a hacer lo que ellos quieran. Obviamente Bar Minan no es nada agradable que un hijo de uno no haga lo que uno quiere que haga, pero no es, y Shayahu le dijo a Hizkiyahu, eso no es motivo para no tener hijos. Entonces Hizkiyahu dice, bueno, si así es, entonces tú tienes una hija, y tú eres un tzadik, y tu hija seguramente es una tzadeket, entonces si yo me caso con ella, a lo mejor Zhut Shnenu, el zehut de los dos, va a servir para que algo sirva. Entonces, Shayahu obviamente que no le pareció nada simpático, porque Behemet lo que vio Hizkiyahu en Ruach HaKodesh sí era verdad, y sí tuvo un hijo él, que tuvo dos hijos, uno se llamó Rav Shakeh, que se murió cuando era chico, y el otro se llamó Menashe, que fue un rey nefasto para el pueblo de Israel, fue muy, muy malo, fue uno de los tres reyes que la Gemara en Masejet Sanedrín dice que no tienen Olam Haba, que, bueno, igual en una ocasión nosotros dijimos que la Gemara y sigue, que Dorsher Reshumot dice que sí tienen Olam Haba, pero la Gemara dice 4 personas, Arba Idiotot, Veshlosha Melahim, y los tres reyes eran Yerobam, Ahab y Menashe. Era muy, muy malo, él puso una boda zará en el Bet Hamikdash, él mató, él asesinó a su propio abuelo, a Yeshayahu Anabí. Dam Arbe o Rav Dam, algo así dice el pasuk, Shafach Menashe, asesinó a mucha gente, era muy rasha. Lo que Hizkiyahu no logró ver en su Ruach HaKodesh fue que Menashe iba a tener un hijo que se va a llamar Amón, y Amón va a tener un hijo que se va a llamar Yoshiahu, que él sí fue un tzadik muy, muy grande. Bueno,
todo esto es para que nos pongamos en un contexto que Hizkiyahu era un rey tzadik muy, muy grande. Y Divrei Yamim, que es como la repetición de la Torá, porque tenemos Bereshit, Shemot, todos los libros del Tanaj, y Divrei Yamim tiene Divrei Yamim Aleph y Divrei Yamim Bet, complementa mucha información que el Naví no la pone en su libro. Entonces, esta historia de Hizkiyahu que yo les estoy contando, que te vas a morir y no vas a vivir, todo esto está en Melahim Bet. Pero hay en Divrei Yamim, ¿dónde está aquí? Divrei Yamim Bet, en el Perek Lamed Bet, retoma algunos detalles de Melahim. Y aquí en Divrei Yamim Bet, pasó Perek Lamed Bet, dice, Vaishkav Hizkiyahu Imabotav, cuando fallece Hizkiyahu y lo entierran con sus antepasados, Vaikverú, y lo enterraron Bemaalek y Bene David, en un lugar, la Jelká, donde era la familia de David, Vekabod Azulo Bemoto. Le hicieron mucho cabod a él en su muerte. Kol Yehudá Beyoshbe Yerushalayim. Toda la gente del Shevet de Yehudá y todos los que habitaban en Jerusalén. Y viene la Gemara y pregunta sobre eso. ¿Cuál es el cabod gadol que le hicieron? ¿Qué es hacerle cabod gadol? Dicen, Melamed Sheoshivo Yeshiva al Kibro. De acá se aprende que juntaron gente que vaya a estudiar Torah, como dice aquí el pastor, o Shivo Yeshiva, no es que se sentaron arriba de su tumba, hicieron Shiurim de Torah cerca de su tumba y estudiaron Torah Leilun Nishmato. Quiere decir que esto ya, con la costumbre de hacer cosas que sean Leilun Nishmat de un tzadik y nombrar especialmente ¿cómo se dice? El día del fallecimiento tiene un impacto importante sobre las personas que nos quedamos en este mundo para recordar la santidad y la grandeza que tiene la persona fallecida. De hecho, dice la Gemara, ¿cuándo era esto? En la Shiva, cuando acabó los 7 días y cuando acabó los 30 días. Y Rashi dice que Bejol Shana Beshana, y cada año Ayu Olhim la Keber Shelo, iban a su tumba Lilmot Torah, para estudiar Torah. Él fue una persona que se dedicó a leer Bits Torah, que todo el mundo estudie Torah, entonces él recibió también de pago. Pero bueno, no es él nada más, sino es una costumbre que prevalece en el pueblo de Israel. Y si la Torah nos cuenta en el Shabbat Mevarchim Chodesh Menachem Av, el Shabbat anterior al fallecimiento, al Yortzeit de Aarón a Cohen, es porque hay algo que nosotros tenemos que aprender de Aarón a Cohen. No nada más eso. Hay otra Gemara que dice una cosa muy, muy importante, muy, muy fuerte. Cuenta la Gemara un maasé muy triste que pasó en la época de los romanos, cuando el pueblo de Israel tenía una opresión muy, muy fuerte, no nada más por parte del gobierno romano, sino cualquier goy podía hacer con los judíos lo que se le pegaba la gana. La Gemara cuenta un maasé muy triste y dice que había una vez un Obed Kohabim, un goy, que fue y le dijo a un yehudí, que tzot shachat beshabat beatele bemotai, veimlo erog otcha kmo shearakti ploni sheamarti lo basheli beshabat velo ratza bearakti. Fue un goy con un yehudí y le dijo, necesito que me cortes unas tebuot, unas comidas, unas cereales para darle a mi animal en Shabbat. Y si no vas a hacer eso en Shabbat, te voy a matar a ti como maté así lo está diciendo el goy abiertamente, como maté a fulano de tal el otro Shabbat, que le dije que me cocine y él no quiso cocinar porque no se puede cocinar en Shabbat, entonces fui y lo maté. Así cuenta la Gemara. Shamá Ishto Shelaploni, justo estaba por ahí la esposa de este señor que fue asesinado, que no sabía qué había pasado con su esposo. Sheamar Agó y Shearagó. Ubá, y fue esta señora delante de Abayé, del Jajam Abayé, y le dijo, si esto que el Goy está diciendo, Mesías lefitumó, así, se le escapó, inocentemente fue y dijo, sí, si no me haces caso, yo te voy a matar como maté a fulano de tal. Y justo escuchó la esposa, si eso es suficiente argumento para que ella se pudiera volver a casar. Si esto la halajá lo legaliza como un testimonio que el marido estaba muerto, porque el Goy Rasha mató el marido y lo dejó aventado, nunca vio la viuda, el cadáver de su esposo. Entonces, Abayé no sabía cómo contestar. ¿Y qué votaba Abayé?
Le dijo, espérame, Shlosha regalim H Yosefua Jajamim Etzlo Beyadun Imaem. Dice Rashi, ¿cómo? ¿La hizo esperar todo un año? Pesach, Shavuot y Sukkot, que pasen los 3 regalim. No, dice Rashi. Bichubata Geonim, en otro libro yo encontré que lo que se refiere es, déjame que pase un aniversario de fallecimiento de uno de los Amoraim. Porque cuando se cumpla el primer Yotzai de algún fallecimiento de uno de los Amoraim, de Ainu, Yom Shemet Bo Adam Gadol Kovim Oto Lichvodo, se fija ese día, Umide Shana Beshana que Shemagia Oto Yom, y cuando se cumple el aniversario del fallecimiento de ese Amorá, de ese Jajam importante, Mitkabtzim Talmideh Jajamim Mikol Sevivotav, se reúnen Talmideh Jajamim a su alrededor. Entonces yo voy a aprovechar cuando pase un Yortzeit, cuando pase un aniversario de un Jajam, van a haber muchos Talmideh Jajamim y voy a preguntar cómo es la halajá. No me pregunten cómo es la halajá porque no sé eso, pregúntenle a sus esposos y a sus hijos que chequen en Masejet Yevamot, Daf Kuf Haf Alef Amud Bet, en el libro nada más estaba escrito esto en relación al Bar Torah que estamos diciendo. ¿Qué pasó con la señora? La verdad no lo sé. Pero bueno, es lo que se refiere a eso que nosotros también hoy en día hacemos cosas de Yom Nishmat, las personas, los Gedolim, etc. Bueno, hay un maasé, entre paréntesis, muy fuerte que también cuentan en relación a la fuerza que tiene el día del Yortzeit de fallecimiento de una persona, que cuentan sobre el Rabbi Levi Yitzchok Mibardichov, que una pareja que no podía tener hijos fue con él para que les dé una verajá, y Rabbi Levi Yitzchok mucho tiempo estuvo dilatando y no dejaba pasar al señor a su oficina, hasta que en un momento dado le dijo, pasa. Cuando llegó este señor a la oficina del Rabbi, le dijo, ¿qué necesitas? Le dijo, yo estoy casado hace muchos años, no tengo hijos, quisiera una verajá para poder tener hijos. Ahora Rab le dijo, está bien, yo te doy la verajá con la condición que me traigas X cantidad de dinero. Eso no le pareció nada simpático al señor se molestó, dijo, encima que me hacen esperar como 1 o 2 semanas, yo dejé a mi esposa en el pueblito ahí lejos y ahora tengo que pagarle, ¿qué es esto? No me gusta. Dijo, voy a preguntarle a mi esposa. Viajó otra semana para llegar al pueblito y va con la esposa y le dice, ¿qué hago? Este jajam me está cobrando para darme una verajá. La esposa le dice, ¿qué te importa si te da una verajá que te cobre? Igual que nos vamos a llevar el dinero a la tumba, ¿quién va a dar nuestra pedazo de aquí de tierra? Los rusos, los cosacos, los reyaim, estos, ve y págalo. Llega el momento, va y le dice, bueno, ya traje el dinero, te voy a pagar. Y el Rabbi Levi le dice, no, ya no sirve. Entonces él se molestó muchísimo y no sabía qué hacer. Dijo, voy a preguntarle a otro rab qué hacer. Fue con el Baal Atania, con un contemporáneo de Rabbi Levi Yitzchok y le dijo, por favor, necesito que usted me explique qué está haciendo este rab. No entiendo nada. Todo el mundo dice, Rabbi Levi Yitzchok se llama el Sarnegoram Shel Israel, siempre le buscaba la quinta pata al gato para defender al pueblo. Seguramente habrán oído muchos masiot, como el señor que estaba, no sé si era fumando en Kippur o estaba comiendo en Tisha B'Av, vamos a decir comiendo en Tisha B'Av porque es de Rabanán, y se le acerca a Rabbi Levi Yitzchok Mibardichov y le dice, hijo mío, ¿no sabes que hoy es Tisha B'Av? Y le dice, sí, yo sé. ¿Y no sabes tú que hoy no se puede comer? A lo mejor estás enfermo, por eso estás comiendo. Le dice, no, yo me siento muy bien, estoy perfecto y sé perfectamente que no se puede comer y sé perfectamente que hoy es Tisha B'Av. Y dice, pero voy a comer igual, no me interesa. Entonces va Rabbi Levi Yitzchok Mibardichov y levanta las manos al Shamayim y dice, Hashem, mira qué pueblo tan grande tienes que nunca mienten. Él siempre buscaba así, por eso se lo llamaba Sanegoram Shel Israel, el defensor del pueblo de Israel. Entonces, el Baal Atania le dice, ¿qué día fue el día que te dijo, entra y págame? El señor agarra el calendario, se empieza a fijar, le dijo, Haftebet. Ah, le dice el Baal Atania, ahora yo te voy a explicar qué fue lo que pasó. Haftebet es el aniversario del Maimónides, del Rambam, justo hablamos de él ahorita. Y hay una halajá que se discute que si el hecho de que una persona hable o desprecie públicamente a un Talmid Jajam es fácil de perdonar o es casi imposible de perdonar. Casi todos los poskim dicen que está muy difícil y que si la gente habla, estamos hablando también de Jajamim así muy importantes, es muy difícil que se perdone.
El Rambam, el Maimónides, es el único que dice que si una persona se equivocó y públicamente despreció a un Talmid Jajam, la única manera que tiene es pagar una tzedaká, darle una tzedaká a ese Talmid Jajam, pedirle perdón y se le va a perdonar. Es el único. La mayoría de las opiniones rabínicas dicen que ni con eso se perdona. Es muy, muy grave. Yo veo en Ruach HaKodesh que tú estuviste involucrado en alguna ocasión con gente y estaban haciendo chunt, para los que no saben lo que es chunt, haciendo una maude muy buena, hablando la Shonara de un Talmid Jajam muy grande, y tú estabas ahí participando y tú hablaste y todo, y a ti se te decretó como castigo esta situación que estás viviendo. El Magid Mimes, el Rabbi Levi Tzchok Mibardichok te hizo esperar hasta el 20 de Tevet, para que el 20 de Tevet, si tú hubieras pagado, porque lo hubieras hecho caso, hubieras hecho el 20 de Tevet, lo que la persona que se murió el 20 de Tevet, que fue el Rambam, dijo que si uno paga, se le anula esa Gezerá y el Talmid Jajam lo perdona, entonces hubieras aprovechado y se te hubiera quitado esto y hubieras tenido hijos. Es decir, que este Maaser, ¿a qué viene este cuentito que estoy contando? A que incluso después del fallecimiento de la persona, el día del fallecimiento tiene un impacto, vamos hablando de tzadikim, tiene un impacto muy fuerte sobre todas las situaciones. Por eso es que se estudia Torah de esa persona, o se prende una vela, o se dice Teilim, o se hace, vamos a decir, hace poquito que fue el aniversario del Ramat, del Tomer de Borá, hubiera correspondido que se estudie un pedacito del libro del Tomer de Borá, o así con cada jajam que uno sabe que son cosas muy, muy espirituales y muy, muy elevadas. Entonces vemos de aquí que el día del aniversario de un tzadik es muy fuerte, y si este señor hubiera aprovechado esa oportunidad que Rabbi Levi Tzchok le dio, hubiera sido las cosas muy, muy diferentes. Pero bueno, hoy en día, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Y cuál es el aprendizaje de la pregunta que nosotros hicimos en relación a Aarón a Cohen y su día del fallecimiento, que es el único día que está nombrado en la Torah? Entonces, nosotros vemos, y seguramente, me parece que lo dijimos en la parashá de Jucat de Atzmo, que la Torah establece una diferencia entre la conducta de luto que tuvo el pueblo de Israel cuando fallece Moshe Rabenu y la conducta de luto que tuvo el pueblo de Israel cuando falleció Aarón. Nada más es interesante ver que la Torah establece esta diferencia en la muerte de Moshe. Cuando la Torah en el libro de Devarim, final de Devarim, dice que Moshe se muere, establece la Torah esa diferencia, que cuando Moshe se muere, dice que el pueblo de Israel lo lloró, y cuando acabaron los Shloshim, como dice ahí el pasuk, Vaitemu Beji, ¿cómo dice? Bueno, no escribí aquí el pasuk bien, sino cuando acabaron los días de luto, los 30 días, el pueblo de Israel ya dejó de llorar. Y sobre Aarón no utiliza la Torah esta expresión. Y otra diferencia muy importante que hay también es que cuando se muere Moshe dice Shebahu Bene Israel, y con Aarón dice Shekol Bene Israel lloraron. Es decir, el luto frente al fallecimiento de Aarón fue más fuerte que el luto que el pueblo de Israel tuvo sobre el fallecimiento de Moshe. Nada más que no es porque el pueblo de Israel no lo quería Moshe. Sabemos que perfectamente que la muerte de Moshe dice Be'etzem Hayom Hazeh, que Hashem dijo Moshe se va a morir en el día, no va a ser de noche, porque el pueblo de Israel dijo nosotros no vamos a permitir que Moshe se muera, y el koach de la tefilá que tiene el pueblo, etcétera, etcétera, hasta el punto que la Gemara y cuenta el Midrash cuando dice Vayku kol bnei Israel et Moshe be'arbot Moab shloshim yom vaitamu, acá está, vaitamu yeme beji ebel Moshe. De Moshe dice que terminaron. Dice la Gemara Nasejet Kalá que Sheniftar Moshe Rabenu, cuando falleció Moshe Rabenu, que Tibba, dice el pasuk, Vayku bnei Israel, y el pueblo de Israel lloró. Ube Aarón que Tibba, cuando falleció Aarón, dice Vayku shloshim yom Kol Bet Israel, todos lloraron. Dice aquí en la Gemara, Afilu Nashim, incluso también las mujeres lloraron. Velon Nashim Bilbal, no todas, solamente las mujeres. Ela Taf Bajú, también los muchachitos, los niños también lloraron. Tana, se aprende, Shloshim Elef Bajurim
en el desierto nacieron 80.000 muchachos, Keruim Beshem Aarón, que a todos estos muchachos las mamás cuando dieron a luz le pusieron en el Brit Milá de nombre, a los papás le pusieron a los hijos Aarón. 80.000 muchachos nacieron los 40 años en el desierto que se llamaban Aarón. Yatzua Harem y Tato, ellos dijeron, nosotros vamos a llevar el cadáver de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tenía esa mirada que estudiamos en Pirkei Avot, que era Oev Shalom, Berodef Shalom. Aarón era una persona que no nada más amaba la paz, sino que él perseguía la paz. Hasta el punto que él se ocupaba, perdía de su tiempo para contentar a las parejas. Entonces dice la Gemara, y también lo vimos en Rabbi Ovadia mi Bartenura cuando estudiamos la Mishnah en Pirkei Avot, que dice Hillel Omer, Eve mi talmidav shel Aarón, sé como los alumnos de Aarón, Oev Shalom, Berodef Shalom, Oev et Abriot, Umekareban la Torah. Él amaba a la gente y perseguía el Shalom, allá Oev Shalom, amaba la paz y perseguía la paz, Oev et Abriot, amaba a la gente, Umekareban la Torah, y la acercaba a la Torah. ¿Qué hacía Aarón? Aarón iba, cuando se escuchaba que una pareja se estaba por separar o había muchas peleas, iba con la señora y le dice, me encontré con tu esposo en el Knis, entre Minjá y Arbit, y no sabes lo destrozado que está tu esposo porque se va a separar de ti, a ver si podemos hacer algo. Y la esposa le dice, ¿estás seguro, Aarón? Yo escuché que él está hablando muy mal de mí con todo el mundo, como pasan, ¿no? En los divorcios mal manejados. Y no, esos son chismes de la gente. El mamá ya está destrozado, él me lo dijo a mí. Él me dijo a mí que no puede vivir sin ti. Ah, está bien. Y después hacía lo mismo con el marido. Iba con el marido y le decía, vino a verme tu esposa llorando, mares de lágrimas está llorando porque no se acomoda, no puede vivir sin ti. Entonces las parejas regresaban y después las señoras se quedaban embarazadas y tenían bebés y estaban tan agradecidos con Aarón por lo que había hecho que llamaban a los hijos con el nombre de Aarón. Eso es una parte de que hacía Aarón, y no nada más eso hacía Aarón, también cuando veía a una persona que era un rasha, que no estaba cumpliendo mitzvot, él se le acercaba, lo abrazaba delante de todos en el knis, y todo el mundo decía, ¿cómo? Cuando uno ve un rasha caminando por la calle, la reacción natural de una persona es alejarse de esa persona, no acercarse a esa persona. Y Aarón se acercaba, hacía negocios con él. Bueno, estamos hablando imaginariamente, no había negocios en el... Bueno, a lo mejor te cambio un burro por esta cosa, no sé, se acercaba, se hacía amigo de él, y cuando le agarraba el Yetzer Hará a este rasha para volver a hacer una verá, se agarraba y decía, no, ¿cómo voy a pecar si Aarón Cohen se entera que se hizo muy amigo mío, él se entera que un amigo de él está haciendo este pecado, se va a sentir muy mal. Entonces yo no puedo defraudar la amistad que tengo con Aarón, entonces no voy a pecar. Así dice la Gemara y así dice Rabbi Ovadia mi Bartenura cuando hizo un Mekarban la Torah y los acercaba a la Torah. ¿Cómo los acercaba? Con esa capacidad tan grande que tenía Aarón de amar y de dar amor y de repartir amor, incluso con las personas que no se lo merecen. Eso era Aarón Cohen. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que Moshe no le importaba? ¿Y si Moshe conocía un problema de Shalom Bait, Moshe no se involucraba? Por supuesto que Moshe se involucraba. Pero hay un poquito de diferencia entre la guilla de Moshe Rabenu que tenía frente a las cosas y la filosofía de Aarón y de la filosofía de Moshe. Entonces vamos antes de explicar ambas filosofías, quisiera nada más compartir con ustedes cómo es esto de que frente a una persona que se ocupa tanto de hacer mitzvot de Nadam la Javeró, tiene él el mérito de que la gente le responda a él y que sea el único de todo el Tanaj que hasta el día de hoy nosotros nos acordamos cuando viene Rosh Chodesh Av, es el Yortzeit de Aarón Cohen, vamos a prender una vela dentro de toda la situación en el mes de Av, que de por sí estamos todos tirados en el mes de Av, viene la idea de Aarón Cohen de que falleció y prendemos una vela y nos acordamos de él. Entonces explica un libro que se llama Likutei Yehudá, un nieto del Sfat Emet Migur. Él dice,
Avise que ni Asfatemet, mi abuelito el Sfatemet solía decir que en el Sefer Hasidim, que lo escribió Rabbi Yehuda Hasid, seguramente oyeron de él, es el que dice que no es bueno cortarse las uñas los jueves en la noche, no es bueno cortarse el pelo en Rosh Hashanah, en Rosh Hodesh, tiene algunas, se llama Sefer Hasidim, son costumbres, no necesariamente la halajá es así ni nada. Dice que en el Sefer Hasidim dice, Maasebe Adam Echad, que Sheaya Adam Ajer Abel, el libro Sefer Hasidim trae un maase, que había una persona que vivía en la época de Rabbi Yehuda Hasid, que él era muy, muy sensible cuando se enteraba que otro judío había perdido un ser cercano y estaba de Abelut. Él le pegaba mucho esta mitzvah, y cuando él iba a ver a la casa del Abel y le daba el jate, le daba el pésame, allá José le vetó velón minalim. Dejaba los zapatos ahí y regresaba a su casa sin zapatos, como una expresión de solidaridad frente a la persona que está de luto. Las personas que están de luto no pueden usar zapatos de piel. Y yo me imagino que en la antigüedad no había zapatos de piel y zapatos de plástico. Entonces la gente nada más tenía zapatos de piel. Y cuando pasaban estas situaciones de Abelut o en Yom Kippur o en Tisha B'Av, la gente iba descalza. No había zapatos de otro material que no era de cuero, de piel. Entonces, este señor, como una manera de solidarizarse con la persona que estaba de Abelut, se sacaba los zapatos y ya no los usaba más y regresaba a la casa descalzo como para sentir el dolor de la persona que estaba sentado. Veotó ayom shemet beatzmo. Y fíjense cómo Hashem hace las cosas, que este señor que era tan solidario con el dolor del fallecimiento de alguien que se quitaba los zapatos, Hashem hizo que este señor se muera, ¿qué día? En Tisha B'Av. Y en Tisha B'Av todas las personas que fueron a la levaya de él fueron descalzas, fueron yejefí, porque en Tisha B'Av no se podía usar zapatos. Ken Aarón a Cohen, así es con Aarón a Cohen, Shegamal Gesed in Kol Israel, como él era una persona que hacía Gesed con todo el pueblo de Israel, Niftar de Rosh Chodesh Menachem Av, él se murió Rosh Chodesh Menachem Av, Ayamim Shekol Israel Mitablim, que son días que todo el pueblo de Israel está de luto, no se puede casarse, no se puede escuchar música, no se puede comer de carne, Ashkenazim ya no lavan la ropa, no se bañan, y Sefaradim Namashawa Shehalbo, Kedei Shekol Israel, Hashem hizo a propósito esto para que todos los Yehudim participen, Yishtatfu, se solidaricen, Beabeluto, Ledorot, para que se quede Ledore Dorot, el recuerdo de Aarón a Cohen, porque una persona que hace mitzvot de Nadá Javeró generalmente puede cobrar el premio con la respuesta que la gente le da a él en este mundo. Ustedes saben que la Gemara dice, no hay sahar en las mitzvot en este mundo. Veía al Maleka, no hay sahar mitzvot en este mundo, porque este mundo es muy chico para poder cobrar el premio de las mitzvot que uno hace. Pero las mitzvot que son Ben Adam la Javeró, como decimos en la tefila, Elu de Barim Sheen Laim Shiur Apeaba Bikuria, pero hay mitzvot que se puede cobrar un poquito acá, de aquel en que Ayemet Leolama va. Se cobran los intereses en este mundo y el Keren y el capital se queda intacto para el Lama. ¿Cuáles son todas esas mitzvot? Ben Adam la Javeró. Y después la Mishnah termina, Masejet Pea, Betalmud Torah Keneged Kulam. Está bien, pero todas son Gemilut Hasadim, Beachnasat Orjim, Ubikur Jolim, Beachnasat Kala, Bealvayat Amet. Todas mitzvot son interpersonales. Y hace poco leí en un de religiosos en la computadora un maasé que esto refuerza esto que estamos diciendo. Cuentan que como hace, yo qué sé, 35 años, pasó una situación que fueron una señora religiosa con una chava que estaba con ella, fueron a la casa de un rab muy importante en Israel, ya no vive ese rab, y era 2 días antes de Sukkot, una cosa así, creo que el 13 de Tishrei, una cosa así, y la esposa del rab les dice, pasen a la casa, una era una conocida de la familia, la otra era una chavita, y le dice, ¿qué necesitas? Queremos hablar con el rabino, ¿por qué? Porque yo necesito, dice la señora grande, la presenta, le dice, esta es una chica que es una niña que está soltera, que se quedó embarazada, y viene de una familia muy
prestigiosa en Israel, y si los papás se enteran que está embarazada, la van a matar, y ella quiere abortar. Y yo le dije que no se puede abortar, que es muy haram. Entonces la vine a traer aquí con tu esposo que nos dé alguna idea cómo podemos hacer. Porque si el embarazo se empieza a notar, la van a matar. Va a hacer mucho problema en la familia, es una familia muy importante, no se puede. Entonces necesitamos otra idea, si no es abortar. Entonces el Rab se quedó muy así, dijo, bueno, dame un tiempo, igual es un embarazo que empezó hace muy poquitito, no tiene que ser hoy tomar la decisión, déjame pensar hasta después de Simchat Torah, ¿qué vamos a hacer? La persona que está escribiendo maase, obviamente que está todo con Ilum Shem, en anonimato, está escribiendo que se acuerda, esta persona era chiquita, se acuerda cómo su mamá era Sukkot de ese año, que siempre la mamá está metida en la cocina, con los pasteles, con la comida, para Sukkot y todo eso, la familia, todos que vienen. Ese Erev Sukkot, estaba ella en el teléfono hablando de aquí para allá, tenía ella unos contactos con algunos rabanín de Europa, porque se les había ocurrido que a lo mejor lo que se puede hacer es mandar a esta chiquita a Europa, a esta adolescente a Europa, que transcurra su embarazo en Europa y después da su bebé en adopción y regresa a Israel. Entonces estaba la señora muy nerviosa porque todas las llamadas que hacía nadie le resolvía, nadie quería tener un problema así en su casa. ¿Está bien? Empieza la fiesta de Sukkot y el Rab está yendo al Knis en Sukkot y se encuentra con una persona que él conocía que es un rabino muy, muy importante en una de las ciudades europeas muy, muy importantes en Europa. Y le dice, mira, tengo esta situación así, así, y el rabino inmediatamente le dice, no te preocupes, ahora acabando Sukkot me la manda, yo me ocupo. Y así fue, dicho y hecho, no sé qué historia le inventaron a los papás de la chava, que consiguió un trabajo en Europa que le van a pagar muy bien, la suben a un avión, le dan dinero para que se pueda mantener un poquito ahí, y la chava se va a Europa. Fue un embarazo muy difícil, un embarazo bastante complicado, pero al final la chava acepta, viaja a Europa, da a luz al bebé, ella no puede hacerse cargo del bebé, se ocupa de que se lo den a una familia de Yudim que lo van a criar y no sé qué, y así pasó la vida. Después de un tiempo regresa la chica a Israel, ya casada, y va a la casa de este Rab y le dice, ¿sabe quién soy yo? Yo soy fulanita de tal, yo soy esta persona que mi mamá quería abortar, pero gracias a la ayuda de ustedes, yo aquí estoy viva, soy religiosa, me casé, ok. No, todavía no se casó, era soltera, mentira, todavía no se casó, porque ahora viene la parte más increíble de toda la historia. Ok, ustedes me salvaron la vida, bueno, muy bien, felicidades, chau, chau, se va. Hace 2 semanas, no, ¿cuándo fue que en Estados Unidos todavía habían algunos knises de poquitas personas? No había muchos knises. ¿Qué será? ¿Hace 2 semanas? Más o menos, antes de Yudzaim Betamuz, 2 o una, no sé. Como 2 semanas que en Estados Unidos empezaron a abrir los knises de poquita gente. El hijo de este rabino generalmente acostumbraba a ir a un knis X. Pero ese knis X está un poco lejos de la casa. Entonces decidió que va a ir a un knis más cerca de su casa, que nunca iba. Esta es una persona ashkenazí, y el knis al que va a ir ahora es un knis sefaradí. Y ahí están las butacas marcadas, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Se sienta este hijo del rabino en el knis, y a 1,5 metros, Susana distancia, se sienta otro señor. Y este señor le dice, ¿nunca vienes a rezar a este knis? Le dice, no, la verdad yo soy ashkenazí, pero como mi knis está muy lejos y caniré que el knis de él estaba cerrado, no sé, no voy a ir a mi knis, vine aquí a hacerte filata. Ah, muy bien, yo qué sé. ¿Y tú cómo te llamas? Y le pregunta el señor sefaradí al hijo del Rab, y el hijo no le dice, soy fulano de tal, X. Entonces él se queda con los ojos así y dice, no me vas a creer lo que yo te voy a contar. ¿Tú eres el hijo del rabino X? Sí. Bueno, ¿te acuerdas de una historia en tu casa que ustedes ayudaron a una chava? Sí, yo soy el esposo de esa chava. Y esta semana nos nació un bebé y queremos que tú seas el sandak de ese bebé.
¿Qué tal? Las cosas se cierran cuando uno hace Gesed, Hashem hace Beashgaha Pratit, que las cosas se vayan cerrando y que uno pueda cobrar el cambio en este mundo, Baruch Hashem, cuando son Bederech Klal, Ben Adam, la Javeró, porque uno hizo un cambio importante en la vida de la otra persona y Hashem se lo retribuye. Bueno, entonces a lo mejor es por eso lo que dice el nieto del Admur de Gur, de Shem el Admur de Gur, de que Hashem nombró el único Yortzeit en la historia de Aarón a Cohen, porque como él era una persona que siempre estaba presente en la vida y se solidarizaba, ahora todos los judíos del mundo nos acordamos de Aarón, nos solidarizamos con su fallecimiento, porque este mes es un mes bastante triste. Pero nosotros vamos a ir a un nivel un poquito más superior y vamos a decir otra cosa. Aquí la Torá nos quiere venir a enseñar una cosa muy, muy importante con lo que nosotros vivimos en nuestra vida. La verdad es que no hay, la Torá lo que nos quiere enseñar a nosotros, que puso que el fallecimiento de Aarón esté bedavka en la parashá, que es muy cercana a los 9 días, es porque nos quiere enseñar que solamente hay una forma para poder salir del galut. Para que podamos salir del galut, la única forma que tenemos que hacer es amarrarnos al tema del shalom, de evitar discusiones, de alejarnos de las peleas, incluso en situaciones donde nosotros tenemos la razón, incluso en situaciones donde la lógica no aplica. Hay que ser como Aarón a Cohen. Aarón a Cohen hizo una cosa completamente ilógica. Aarón a Cohen era el representante de Hashem en el Mishkan. ¿Qué tenía que estar haciendo él? Dedicándose a unir parejas, y a veces los medios que él utilizaba para unir la pareja no eran medios tan kasher, porque él tenía a veces que cambiar realidades, y él se jugó que el día de mañana cuando subiera a Aarón al Shamaim, le digan los malajim, oye, ¿a ti quién te dio permiso de estar mintiendo para hacer shalom? Él se la jugó, él no sabía si se puede mentir por shalom o no se puede mentir por shalom, o hasta dónde se puede mentir por shalom, o qué es, pero para él las mitzvot que tienen que relacionadas con el Gesed estaban en el top. Para la visión que tenía Aarón, la capacidad de que haya unión en el pueblo de Israel es lo más elevado que hay. Si para llegar a eso a veces tengo que encontrar algún medio no tan kosher kasé, lo voy a hacer igual y me la juego. Prefiero que Hashem me castigue a mí y que esas dos personas que están enemistadas se unan, o estas dos personas que están peleadas se vuelvan a unir, o esta pareja que decidió separarse, puedo mover y hacer algunas triquiñuelas para que puedan unirse. Y esto lo vemos que a Aarón le resultó de una manera muy buena. Nosotros hace poquito vimos la tragedia que pasa cuando hay mahloket y todo lo que pasó en Korah. Todo las cosas raras que se suscitan en el mundo porque hay discusiones y porque hay peleas, y cuánto nos tenemos que alejar de todo eso. Aarón a Cohen puso el shalom como un principio básico en su vida y se jugó lo que se tenía que jugar y a él no le importó nada. Nosotros vimos en la historia que en la historia hubieron diferentes procesos de discusión o de separación, y a medida que estos procesos fueron pasando en el correr de la historia, se fueron mejorando hasta que llegó a lo máximo en la época de Aarón. Vamos a decir cuáles fueron esos 6 procesos. La primer pelea garrafal que hubo en la historia fue Caín y Abel. ¿Y cómo terminó? Caín mata a Abel. Mal, terminó con la muerte, no hay nada lo que se pueda hacer. La segunda, no podemos decir conflictos, sino, sí, vamos a decir la palabra conflictos. Conflictos de intereses también se suscitó con 2 hermanos, con Yitzhak y con Ishmael. Uno era puramente espiritual y el otro quería metzajek, quería dispararle a la cabeza y lo quería matarlo. ¿Cómo se arregló este conflicto? No hubo aquí asesinato. Interviene Sará y Sará dice, hay que alejarse, sácalo de aquí. Y se alejaron. Se separaron, no hubo más convivencia. Yitzhak, que de Yitzhak y Karele Hazara, y de Ishmael salieron nuestros primos Pere Adam y Adoba Kol, Beyat Kolbo. Okay.
hay un tercer grupo que es Esab con Jacob. Esab con Jacob, parecía también que Esab lo quiere matar a Jacob. Se separaron, 34 años vivieron separados. Pero después, ¿qué pasa? Abrazos y besos y apapacho y te regalo y no necesito y yo ya tengo y por favor y tú adelántate, yo ahí te alcanzo. Muy bien, ese es el tercer grupo. Después vino un grupo mejor, superó a este conflicto. ¿Quién es? Yosef y sus hermanos. No nada más que lo venden y después de 22 años hay un reencuentro, sino que Yosef dice, por favor vengan, yo los voy a mantener, yo les voy a dar la ciudad de Goshen, quédense a vivir conmigo. Después hay un nivel todavía más superior. Viene Jacob, se va a morir, cruza las manos, pone la derecha arriba de la cabeza de Efraín y la izquierda arriba de la cabeza de Menashe. Y el Simcha Elohim que Efraín ve que Menashe. ¿Y qué hace Menashe? Nada, no abre la boca, no se queja, no le dice, güey, ¿qué te pasa? Estás haciendo las cosas mal, yo me merezco la verajot. Menashe se calla, se queda callado, recibe con amor el decreto. Pero hay un nivel todavía que es más superior al amor entre la gente, que es el nivel de amor de Aarón con Moshe. Una semana está diciéndole a Hashem, a Moshe Rabenu, asume el liderazgo, necesito que saques a los judíos de Mitzrayim. Y Moshe le dice, no, yo tengo un hermano, en este tiempo que yo me escapé de Mitzrayim, ¿quién era el líder religioso de la comunidad en Mitzrayim? ¿Quién era? Aarón, ¿sí? ¿Cómo le dice Moshe Rabenu? Shlach na beyat tishlach. Si ya tienes tú quien conduzca al pueblo, mándalo con esa persona que tienes. ¿Quién dice ahí Rashi que es? Aarón Cohen. Aarón Cohen era el líder. ¿Cómo voy a venir yo, que soy 3 años más chico, y voy a decir que yo soy el líder del pueblo de Israel? Viene Boreolam y le dice, tú no conoces a tu hermano. Tú no sabes de quién estás hablando. Tu hermano es una persona tan buena y tan buena que no nada más si te vas a presentar y le vas a decir, yo vengo en nombre de Hashem, ¿qué hago, Aarón? Hashem me mandó para que yo lidere. No nada más eso, sino, como dice el pasú, Berrajá, Besamaj, Belibó. No nada más él va a decir, bueno, ok, si es la voluntad de Hashem, es la voluntad de Hashem. No, él va a estar contento con eso. Él te va a ver a ti y va a estar feliz. Y durante todo el proceso de la salida de los judíos de Mitzrayim, Moshe, el hermano chiquito, el mocoso, es el que habla, y Aarón es el que se mantiene opacado, aislado. Él se dedica nada más a pasar lo que dicen, es el meturguemán, es el vocero presidencial del presidente que es Moshe. Y así se mantiene Aarón, y lo hace con una calidad y con un amor tan grande que a él no le importó eso. La grandeza de Aarón era eso. Cuando el pasuk en Pirkei Avot, la Mishnah en Pirkei Avot dice que Aarón era Oev Shalom Berrodef Shalom. ¿Qué es perseguir? ¿Qué acción hace una persona cuando está persiguiendo a alguien? Corre. Cuando corre, se cansa, tiene sed, suda. A veces hay prejuicios que uno tiene por perseguir la paz. A veces uno quiere hacer las cosas bien y la gente la malinterpreta, le sacan mal nombre, es un metiche, lo hace todo mal. Rodef, él hace las cosas y al final resulta que hay gente que lo ensucia y lo lastima. Pero eso a Aarón no le importaba, él perseguía la paz porque él entendía que la paz es la base de sacar a todos los Yudim del problema. Y ahora vamos a ir a un midrash también muy fuerte, en Teilim Perek Pei Hei dice, Gesed ve'emet nifgashu, la nobleza y la verdad se encontraron, Tzedek ve'shalom nashaku, la justicia, la tzedaká y la paz se besaron. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es que se besa la justicia y la paz? ¿Y cuándo se encuentra la nobleza, la bondad con el emet? Dice en Shemot Rabbah, Gesed ze Aarón. Gesed es la representación de Aarón, la representación del Gesed es Aarón. Porque dice el pasuk, Velelevi amar tu meja beureja leish hasideja. Ve emet, y emet, ¿quién es? Moshe. Como dice el pasuk, Loken abdi Moshe bechol beti neeman u. ¿Qué es Gesed? Aarón, y emet es Moshe, porque la Torah atestigua. Son dos formas
de entender la visión de la vida. La visión de Moshe Rabenu es una visión de Emet. Como se dice, al pan, pan, al vino, vino. Ah, pero si no puedo solucionar ese conflicto con el Emet, o lo que es peor, a veces por perseguir una verdad, una persona se crea muchos enemigos. ¿Cuántas historias hay de gente que ha perdido su trabajo o lo han quitado de algún lugar porque era muy dugri, muy frontal, muy de decir las cosas como son? No cae bien la verdad. A veces para caer bien hay que hacer cosas que no son de verdad. Moshe Rabenu iba con la bandera que la verdad tiene que ser una verdad absoluta. Y si a ti no te gusta esa verdad, mi verdad, porque no era la verdad de él, era la verdad de Hashem, entonces ya no toda que estés bien. Aarón a Cohen, que en su pecho él llevaba los Urim Betumim, él entendía un poquito más lejos que a veces para lograr el Shalom, para lograr el Gesed, hay que cerrar un poquito los ojos. No hay que ser tan así como dijimos ayer del Maasé con el Oev Israel Miapta, que el señor fue y le dijo había un señor que no le caía tan bien el Oev Israel Miapta y le dijo, usted todo el tiempo habla de la importancia de amar al prójimo, la importancia de amar al prójimo, y usted dice que de cada cosa de la Torah se aprende que hay que hablar al prójimo. A ver, de la parashá de Balak, ¿cómo es? Y dice, ¿cómo? De la parashá de Balak, el mismo nombre de Balak te dice que hay que amar al prójimo. ¿Cómo? Beapta, Roshete Bot, Balak es Beapta, le reaja, camoja. Y el tipo lo mira y le dice, este Hasid está completamente loco, como no sabe que Beapta se escribe con Vav y Balak es con Bet, la Lamet es la única que es igual, camoja de Balak es con Kov, y camoja de a tu prójimo como a ti mismo es con Haf, nada que ver. Entonces el Oem Miata le dijo, yo también sé cómo se dice Beapta, le reaja, camoja y cómo se escribe. Pero en Abat Israel, cuando es una decisión de amar al prójimo, no hay que ser kolkach medakdek, no hay que mirar tanto si es bet o es vav, si es kaf o es kuf. Eso es lo que quiso decir Aarón a Cohen, lo que nos está enseñando a nosotros. Él estaba dispuesto a lo que sea, a filu leshanot mina emet, cambiar la verdad, con tal de que una pareja vuelva, con tal de que dos socios que se pelearon se reunifiquen, con tal de que dos hermanos se hablen. ¿Y qué vemos? ¿Por qué para Aarón a Cohen era tan importante esto? Porque nosotros podemos sacar un calvajomer de nosotras mismas. Todas las que somos mamás hasta los 120 años, uno de los najat, a lo mejor, o el más grande de las satisfacciones que podemos tener es ver que nuestros hijos se llevan bien entre ellos. Mi mamá, eso era algo que siempre nos dijo. Mi mamá vivía en México y se fue a vivir a Panamá, creo que en noviembre ¿de qué año? Hace 20 años. Noviembre del 99. Y yo soy la mayor, Baruch Hashem, de mis hermanos, bueno, Baruch Hashem, todo por Baruch Hashem, de mis hermanos, y mi mamá me agarró y me dijo, quiero que me digas de que te vas a ocupar, de que aunque yo me vaya a vivir a Panamá hasta los 120, vas a cuidar que tus hermanos entre ustedes se lleven bien. Para los padres es muy importante que entre los hermanos se lleven bien. Si eso es para un padre que es Basar Badam, ¿cuánto más y más importante es para Boreolam? Por eso Aarón entendió en esa mirada de Gesed que él tenía, de que la única forma de que Hashem, no es la única forma, que una de las mejores formas de que Hashem esté con nosotros todo el tiempo es si nosotros entre nosotros también estamos bien todo el tiempo. Y para poder salir del galut lo que tenemos que hacer es armarnos de ese Abat Israel indiscutible. Y así como el Bet HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, aunque toda la gente del segundo Bet HaMikdash era muy religiosa, pero habían grupitos, habían políticas, este no come de este Echsher, el otro no come de este Echsher, este no va a la casa del otro, este no, a estos no los recibimos en esta yeshiva, a estos no los saludamos porque son unos desfajados, y estos son porque son así, y los otros son porque son así. Eran muy religiosos, nada más había Sinat Hinam, nada más. Y este Sinat Hinam lo estamos todavía sintiendo en nuestras propias cabezas 2000 años, mucho peor que el primer Bet HaMikdash, que fue por Gilui Arayot, Fichut Amim y Avodah Zarah. La capacidad que alguien pueda levater, que alguien pueda ceder de su honor para el prójimo, qué premio grande Hashem le da. Ein lecha kli mahazik berajá le Israel ela shalom. No hay una herramienta, un keli,
una vasija que mantenga la bendición en el pueblo de Israel, sino la paz. Sheneemar, Hashem os leamo iten, Hashem yevarech et amo bashalom. Así dice el pasuk, Hashem os leamo iten, Hashem le va a dar fuerza a su pueblo, Hashem va a bendecir a su pueblo con la paz. No se puede bendecir al pueblo si no hay paz, si no nos llevamos bien un hermano con el otro hermano. ¿Y saben por qué es eso? Porque cuando nosotros nos llevamos bien con otro Yehudí, estamos validando que el otro Yehudí también tiene un pedacito de Hashem. Que el otro Yehudí es hijo de Hashem igual que yo. Entonces, cuando nosotros validamos que el otro Yehudí tiene un pedacito de Hashem, como yo tengo ese pedacito de Hashem, estoy reconociendo a Hashem en todas las personas. Y si reconozco a Hashem en todas las personas, no me puedo pelear con esa persona, porque si yo me peleo con alguien que tiene un pedacito de Hashem, ¿con quién me estoy peleando? Con Hashem. Por eso hay una Gemara que dice que el que le pega un cachetazo a un Yehudí, dice Hashem, es como que si me está pegando un cachetazo a mí mismo. Entonces, el aprendizaje que nosotros vemos de aquí es que para la única forma de poder salir de este galut, que es un galut tan malo y tan nefasto, es hacer cosas que están fuera del Derech Teva. Como hacía Aarón. Aarón hacía la paz, se juntaba con gente que no era del cabot de Aarón, pero a Aarón eso no le importaba. Entonces aprendamos nosotros de Aarón para asumir esto, y quiero terminar nada más con un midrash muy interesante, que dice el midrash Rabá que cuando Caín mató a Hebel, no sabía ni cómo se mata. Entonces hay diferentes opciones, cómo lo mató, lo acuchilló de diferentes lugares del cuerpo hasta que la neshama se fue, se estaba todo brotado con la sangre. Y dice el midrash que no sabían qué se hace con el cadáver. Entonces, ¿cómo supieron lo que hacer con el cadáver de Hebel? Porque vieron que un cuervo estaba picoteando la tierra y con su pico estaba haciendo un hoyo y enterró a otro cuervo muerto que estaba ahí. Está muy raro este midrash. ¿Cómo puede ser que no sabían si a Kadosh Baruj Hu cuando creó a Adán Abishon le dijo, ¿cómo le dice ahí el pasú? Que la farta shuf kimimena lukachta. Viniste del polvo y al polvo vas a regresar porque de ahí fuiste tomada. ¿Qué quiere decir? Que no sabían que hay que enterrar al cuervo. Uno. Número dos, al cuerpo. Número dos, ¿de un cuervo? No hay otro mejor animalito, un perro que venga, que esculó Lev. No sé, un gato, un león, un shual, un zeeb, un cuervo. Entonces, explican los jajamín, que explican el midrash, que esto nos quiere venir a enseñar una cosa. Cuando Adán y Javá vieron lo que hizo Caín, dijeron, nosotros ya no tiene ningún sentido seguir viviendo en un mundo donde la maldad prevalece tanto. No tiene caso. ¿Para qué vamos a seguir viviendo en un mundo donde el ser humano puede volverse tan malo que es capaz de asesinar a otra persona? Ya no queremos seguir en este mundo. Vino Hashem y les mandó el Oreb, que el Oreb es el cuervo, que en una ocasión me parece que dijimos, es un ave bastante agresiva, bastante cruel, hasta el punto de que en un principio el pelaje de los cuervos al principio es blanco, y después cuando son pichones y después se cambia a negro. Entonces el Oreb, la señora cuerva, cuando ve que tiene pichones que no son como ella, los desconoce y no les da de comer y se mueren de hambre, y Hashem hace todo un tema para que ellos puedan seguir viviendo. Entonces, cuando vino el Oreb y les enseñó a Adán y Javá que hay que enterrar al muerto, porque cuando uno entierra a un muerto es un Gesed Shelemet. El muerto nunca se va a parar a decirle gracias. Bueno, cuando venga el Mashiach, le va a decir a la Jebra gracias que se ocuparon de mí. Es un Gesed 100% real. Eso es la idea de enterrar a un muerto. Esa es la idea de hacer cosas que prevalezcan, que continúen, que no terminen. Hay mucha maldad en este mundo, sí. Y podemos entrar en safek de dudar si realmente vale la pena vivir en un mundo tan asqueroso. A lo mejor realmente no vale la pena. Pero lo que sí vale la pena es agarrarnos de la Torah y de las mitzvot que son para siempre, y enseñarnos que Afilu el Oreb entiende que existe una situación de hacer Gesed Shelemet. Hashem le dice a Adán y a Javá, ¿sabes cómo se sigue viviendo en un mundo lleno de maldad? Haciendo mucha bondad.
al revés. Hay mucha maldad, hagamos mucha bondad. Y especialmente en estos días donde parecería que es muy difícil ser bueno, que es muy difícil aprender a compartir porque bekoshi uno tiene lo que tiene, descuentos, despidos, la parnasá, tantas tirdot, las cosas no funcionan, no se está vendiendo lo que queríamos vender. Me clavé recién en México, recién esta semana se abrieron algunos lugares en la Ciudad de México, los centros comerciales, en la, bueno, el miércoles pasado, ¿no fue? En el estado ya una semana, pero la gente igual no se vende lo que uno quiere que se venda, ni se compra, y uno no puede hacer lo que uno está acostumbrado a hacer, ni nada, especialmente en estos días donde parecería que está todo mal. La única respuesta que el pueblo de Israel le tiene que dar a Hashem es que a Filu, que está todo mal, nosotros vamos a hacer más, vamos a hacer al revés. Parece que está todo mal, vamos a hacer nosotros mucho bien. Y eso lo aprendemos de Aarón a Cohen. Muchas gracias, Shabbat Shalom. Perdón, me retrasé ya un montón de tiempo. Muchas gracias, Shabbat Shalom. Gracias. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Shabbat Shalom, Mora. Qué Gracias, gusto. Shabbat Shalom. Gracias, Ruti. Preciosa clase. Gracias, Shabbat Shalom. Excelente clase, gracias. Qué hermosa la voz. Voy a tratar de escucharla toda porque entré tarde.